Bienvenidos a esta segunda sesión sobre impuestos. Es muy importante recordar de que los impuestos, que son obligaciones que tenemos ante el erario público, se tienen que llevar año con año sobre registros estables y con una contabilidad que debe de ser impecable. Ahora vamos a adentrarnos en cada uno de los impuestos que existen en nuestros países. Obviamente por la dificultad de nombres o de razones por las que fueron creados los impuestos, vamos a mencionarlos de forma genérica. El primer impuesto que vamos a tocar es el impuesto sobre los beneficios de las sociedades. En países anglosajones también lo conocen como Corporative Tax. ¿A qué nos referimos? Este impuesto es gravado directamente y solo para las empresas, para las personas morales. Voy a llamarle como tal a este impuesto que las sociedades tienen que pagar por las utilidades que estén generando en su momento. Voy a leer un pequeño párrafo. Este impuesto grava los beneficios que se producen en los diversos tipos de sociedades. Por lo general, estos impuestos están marcados por un tipo impositivo fijo, que tiende a llegar a los porcentajes algo más bajos que los máximos de las contribuciones personales. ¿A qué me refiero con esto? Hay países en que existe un impuesto especial para las corporaciones y un impuesto especial para las personas físicas. En el caso de México, como veremos a continuación, existe solo una ley como tal, que es el impuesto sobre la renta, y que hay diferencia, obviamente, a la persona física con la persona moral. En otros países existen leyes distintas en donde buscan tasar de una forma a la empresa y a otra forma a la persona física. Muchos de nuestros países lo que están buscando es incentivar la creación de empresas formales. Es por ello que tasan menor a las empresas, a las sociedades, que a las personas físicas en su momento. Todo esto por la serie de regulaciones que una persona moral debe de tener, que está más controlado por el gobierno que una persona física. Es por ello que para fundamentar el crecimiento de empresas, lo que buscan es tener tasas impositivas menores. En cada uno de estos casos, la tasa puede ser fija o variable. Eso depende de cada uno de los países que nos están viendo. Como comentaba en el segmento anterior, la tasa que paga la empresa puede variar, dependiendo de qué, de sus ingresos, de sus utilidades. Si estas utilidades son mayores, la empresa podría estar pagando más en impuestos, tener una tasa variable de impuestos. Existen otros países que tienen ya una tasa fija, independientemente del ingreso. En estos países donde existe ya una tasa fija, tope, única, lo que buscan las empresas junto con los gobiernos es de que haya diferentes regímenes, como lo estábamos comentando en la sesión anterior, en donde una industria sea más privilegiada que la otra. Entonces, para eso se crean diferentes marcos legales dentro de estas organizaciones y diferentes tasas dependiendo de la industria. Pero lo que se busca es que todas las industrias busquen y tengan una tasa fija. En otros países de Latinoamérica también se tiene lo que conocemos como el impuesto sobre la renta. Como les comentaba, en México, la ley del impuesto sobre la renta grava tanto a la persona física como a la persona moral. Existen diferentes tasas para cada uno, pero la misma ley regula a ambos. En otros países, que en países de habla anglosajona también se le conoce como personal tax, lo que buscan es gravar a las personas físicas, teniendo como ingresos gravados una serie de actividades. Aquí lo que se busca no solo es a la persona física con actividad empresarial, sino también busca regular a la persona física que lo único que se dedica es a trabajar, un asalariado normal. Entonces, en cada una de nuestras leyes
hay que identificar bien de qué tipo de impuesto es el de que estamos hablando. Si es el corporativo o si es el para persona física. Para las personas físicas y también para las personas morales, existen una serie de actividades que gravan. ¿Qué significa esto? Que generan la necesidad de pagar un impuesto. Y hay una serie de actividades que no gravan. Esto significa que no se va a pagar un impuesto por haber adquirido o por tener un cierto beneficio sobre esto. Voy a mencionar simplemente algunos para que los tomen en consideración. Es importante, como lo hemos repetido, de que revisen su ley cada uno de los países y en algunos casos cada uno de los municipios o estados, como ustedes lo llamen, tiene diferentes actividades que gravan y diferentes actividades que no gravan. Por eso es muy difícil hacer un cuadro final de qué actividades sí y qué actividades no. Por ello, revisen muy bien su ley. Año con año están cambiando estas situaciones. Lo que hoy puede estar pasando, el próximo año a lo mejor ya no está grabando, o viceversa. Lo que hoy no grababa, a lo mejor el próximo año ya está grabando y eso significa que uno tiene que declararlo y pagar impuestos. Entonces, dentro de este marco vamos a contemplar algunos aspectos. ¿Qué ingresos están grabando en la mayoría de nuestros países? El trabajo personal en relación de dependencia. ¿Qué es esto? El empleado asalariado, el que va todos los días, que tiene una jornada de trabajo, que tiene un número de horas asignadas. Esta persona tiene que pagar ingresos, tiene que pagar impuestos por los ingresos que está teniendo. ¿Quiénes más o qué otras actividades también gravan para impuestos? Las actividades profesionales y artísticas. Como lo comentábamos hace rato, aquellos profesionistas independientes, aquellos médicos, aquellos contadores, que tienen una actividad y que se han registrado para esa actividad, tienen que pagar impuestos por la actividad que están generando. ¿Tendrán una tasa diferente? Claro, pero tendrán que pagar impuestos. También los artistas, estas personas que se dedican a una actividad independiente, como pueden ser pintores, músicos, tienen como obligación que registrarse también y tienen como obligación también pagar por cada una de sus actividades que hagan. Aunque nada más trabajen una vez al año, aunque nada más tengan un concierto, aunque nada más hagan una obra que vendan, cada una de sus actividades independientes tienen que registrarla y tienen que pagar por ende. ¿Qué otras actividades también gravan? Las actividades empresariales, claro está. Aquel restaurantero, tanto como persona física como persona moral, pues tendrá que pagar sus impuestos. Toda actividad empresarial que tenga un fin de lucro deberá de pagar impuestos. Otra situación que también grava para el erario son las rentas del capital. ¿A qué nos referimos con las rentas del capital? Cuando uno presta dinero y emprenda, le regresan un interés junto con el capital. Estos intereses, estos dividendos que generamos son los que se van a cobrar. Cuando uno tiene en algunos países algunas ganancias de tipo accionario, también gravan y pagan impuestos. En algunos países, para fomentar el crecimiento de sus bolsas de valores, lo que buscan es no gravar estos impuestos, no gravar estos ingresos que tienen las personas. Es una forma de que es atractivo que el que está invirtiendo en esa bolsa de valores, en esas acciones, no va a pagar un impuesto y va a poder obtener tanto lo que aportó por esas acciones como las ganancias, los intereses que está obteniendo por ese dinero y no se los cobran. Normalmente a esto los llamamos paraísos fiscales.
En América existen algunos, Suiza es otro, en Europa. La mayoría de los países lo que está buscando ya es gravar estos ingresos que se tiene vía las acciones que se tienen en bolsas de valores. Entonces, este es otro punto que también grava. Los intereses, los dividendos que se tengan por acciones dentro de empresas. O bien, los intereses que genera el banco. Tu mismo ahorro, por poquito que sea el interés que te esté pagando el banco, también te va a obligar a que se paguen impuestos. Tú no los pagas directamente. El banco te lo quita dentro de tu estado de cuenta, te indica que hay un impuesto por pagar y tú lo único que tienes que hacer es registrarlo para declararlo en el tiempo prudente. ¿Qué otra actividad también es gravada para impuestos? Las actividades agrícolas, la silvicultura, la pesca. Como comentábamos en la sesión anterior, las actividades agrícolas, la silvicultura, la pesca, que son del sector primario, del primer sector, lo que buscan es fomentar el crecimiento de estas industrias, de esta industria que había sido siempre la primera dentro de tal. Actualmente sabemos de que el sector servicios está creciendo abundantemente, que el sector manufactura también ha crecido en los últimos años, en los últimos 100 años. Y dejamos desprotegidos este aspecto fundamental, la agricultura, la pesca, la silvicultura, la ganadería. Y para ello, mucho tiempo hubo la posibilidad de que uno no pagara impuestos por estas actividades. ¿Por qué? Porque no los veíamos a lo mejor como empresarios, sino los veíamos como una actividad nada más, una actividad. En la actualidad estamos viendo de que la silvicultura, la agricultura como tal, también es una empresa y son empresas muy redituables. Y existen algunos países en donde la actividad está generando, y no solo está generando, sino que el mismo gobierno lo que está buscando es aportarles dinero vía compensaciones fiscales. En ese momento en que tú, gobierno, le estás apoyando a estos sectores primarios, también lo que te significa es que tienes obligaciones. Y una de las obligaciones es el pago de impuestos. Cada vez más va a ser el número de personas que el gobierno va a buscar que paguen sus impuestos. Y en los últimos años, en nuestra Latinoamérica, está cayendo que estas actividades también están pagando impuestos, que ya es una actividad gravada. Si te vas a dedicar a estas actividades, recuerda que tienes que ver, tendrás una tasa preferencial de impuestos, tendrás algún régimen especial para pagar tus impuestos, pero siempre vas a tener que pagar algún impuesto dentro de tu línea de producción. Por último, que también ya se comentó, ¿qué otra actividad es gravada? Las rentas de inmuebles. Como se comentó anteriormente, tener un inmueble y el hacer uso comercial de este, tanto para venta como simplemente la renta, facilitar el uso para otra persona durante un tiempo determinado, durante un lapso, va a generar un ingreso. Ese ingreso está gravado y ese ingreso te significará que deberás de pagar un impuesto. Considera que todas esta serie de actividades están gravadas y al estar gravadas tienes que hacer tus actividades contables incluyendo el pago de impuestos. Muchos de nuestros clientes en la empresa de consultoría nos preguntan, ¿qué podemos hacer con los impuestos? El tener guardado el impuesto cuando yo lo retengo, ¿lo podré utilizar para mi actividad diaria? Pues podrían utilizarlo, ese es mal consejo. Si tú estás reteniéndole impuestos a uno de tus clientes o tú generaste un impuesto que tienes y que sabes que tienes que pagar y lo único que haces es incluirlo dentro de tu flujo de efectivo,
Eso está mal, porque en el momento en que el gobierno te diga, tienes que pagarme por esa actividad, ¿qué pasa si tú no tienes el dinero suficiente? Esto significa que vas a caer más bien en una multa, en unas multas fiscales, que dependiendo del país, dependiendo del monto, podrá ser mucho, podrá ser poco. Cada uno de nuestros países tiene regulaciones muy estrictas sobre este sentido. Entonces, a todas aquellas personas que utilizan el dinero de los impuestos para integrarlo a su flujo de efectivo, les digo, esa es una mala idea. A menos de que tengas seguro que vas a poderlo recuperar antes del tiempo en que tú tienes que entregárselo al gobierno, podrías utilizarlo. Pero mi recomendación es no lo uses, sepáralo, tenlo en una cuenta especial, porque luego te va a ser muy difícil intentar recuperar ese dinero. Y al gobierno, en el momento en que te lo pida, vas a tenerle que pagar. Otra de las actividades como empresario que tienes que hacer es también conocer qué actividades no te gravan, qué actividades por hacer uso no te van a incurrir en el pago de un impuesto. ¿A qué nos referimos? Solo voy a mencionar algunas de ellas. Es muy importante destacar que cada país tendrá sus propias regulaciones para exentarte de algún tipo de impuesto. En algunos países de Latinoamérica te están exentando de pagar un impuesto por tu edad o por el número de hijos que tienes. ¿Cuántas veces hemos oído que en Europa, debido a lo que se comentaba hace rato, que la población ya es grande, ya es vieja, lo que están buscando es de que las parejas tengan hijos? ¿Y cómo te motivan a que tengas hijos? Si tú dices, ¿sabes qué? Es que tener un hijo es un costo. Es muy pesado para mí tener 1, 2, 3 hijos. Es escuela, es salud, es esparcimiento. ¿Qué están haciendo los gobiernos en algunos casos? Por decir, en los casos como Europa, lo que buscan es incentivar a que las parejas jóvenes tengan hijos vía eliminación de algunos impuestos. Puede ser sobre la renta, que es el más tradicional, que al trabajador le digan, ¿sabes qué? Tienes 2 hijos. Al tener 2 hijos, yo como gobierno no solo te voy a ayudar a mantenerlos, sino que te voy a reducir tu impuesto. Existen países que lo que están buscando es incentivar de esa vía. Otros países lo que están buscando incentivar es el ahorro al retiro. ¿A qué nos referimos? Cada vez más nuestra tasa de crecimiento poblacional y los años que tenemos en esta tierra son mayores. Hace 50 años nuestra media de vida podía ser 40, 45 años a lo más. Ahora, los países latinoamericanos en su mayoría tenemos una tasa de mortalidad hasta los 75, las mujeres hasta los 80 años en algunos casos. Eso significa de que tú como trabajador o tú como empresario que pensaba retirarte a los 60 años, vas a tener 15 a 20 años ¿de qué? De vivir de lo que hayas ahorrado. Y como ustedes saben, 15, 20 años son demasiados, es otra vida. ¿Qué están buscando los países? Incentivarte a que desde el momento de que eres un trabajador o desde el momento que ya eres un empresario, busques formar tu fondo de ahorro. Este fondo de ahorro lo que busca es de que tengas dinero para el momento de tu jubilación, de tu retiro, puedas tener una holgura de ingresos. Esta holgura de ingresos te va a permitir sobrevivir este tiempo. Muchos de nuestros países, durante mucho tiempo, lo que buscaban es que a través de la seguridad social se pagara esto. Hoy nos hemos dado cuenta de que los países están sufriendo para poder pagar estos ingresos extraordinarios, estos fondos de retiro que existían en nuestros países. Sabemos de que cada vez son más escasos.
Y los gobiernos tienen que buscar nuevas formas para que tú vayas siendo consciente de que si no estás ahorrando, no vas a poder llegar a tu vejez con un patrimonio propio. Entonces, los países lo que están intentando es que vía tu pensión de jubilación haya exenciones, que en vez de que ese ingreso que tú a lo mejor en tu edad productiva lo tendrías y que por ese ingreso estarías pagando un impuesto, te dice el gobierno, deposítalo en alguna cuenta especial, en donde yo sepa de que tú estás depositando tu dinero. Y ese dinero que metas en esa cuenta no te va a generar impuestos, o te genera un mínimo. Pero hoy la gran tendencia es que no te genere algún impuesto. Entonces ya sabes que el dinero que tengas en tu fondo de ahorro para tu pensión no se le va a cargar el impuesto. Es una forma de que los gobiernos están tranquilizándose sobre esta carga de la edad. Otro concepto muy importante, acuérdate, el fondo de ahorro de tus trabajadores o el tuyo propio. Otra de las cuestiones que no gravan normalmente son los seguros de vida. Obviamente, siguiendo la misma línea, si estás ahorrando para tu retiro, también tus seguros de vida te buscan que no graben. Otras actividades que también buscan que no graben como tal son vía la edad. Algunos de nuestros países están diciendo que a partir de cierta edad tú ya no vas a pagar impuestos o pagarás una tasa diferenciada. Aquellas personas que ya llegaron a sus 60, a sus 65 años, a lo mejor a sus 70, lo que están buscando es, ¿sigues en tu vida profesional? Sabemos que es más difícil que sigas trabajando o que encuentres un trabajo o que puedas crear una empresa. Entonces, vamos a reducirte tu tasa de impuesto o simplemente no tienes impuesto después de una edad. Esa es otra razón. Otras situaciones que no te gravan como tal son los ingresos vía las rentas. ¿A qué nos referimos? Y ya lo comenté en la sesión anterior, más bien en los minutos anteriores. Hay países en donde tú tienes un ingreso vía la bolsa de valores o vía accionario. ¿Y qué te dice el gobierno? ¿Sabes qué? Nosotros como tal lo que estamos buscando es incentivar la empresa. Entre tú más inviertas en la empresa, entre más compres en acciones, nosotros por esa actividad no te vamos a cobrar impuestos. ¿Qué se está buscando? De que haya mayor capitalización en las empresas. ¿Y cómo lo están logrando? Por el no cobro de impuestos a esa actividad. Entonces, en algunos países sí se cobrará este impuesto por estos bienes, por estas acciones, por estos ingresos, y habrá otros países, como se comentan, paraísos fiscales, en donde tu actividad productiva vía el sistema accionario no te va a cobrar impuestos por las utilidades que obtengas del mismo. Esos son los principales parámetros que tenemos. Ingresos gravados, ingresos no gravados. Recuerda, cada país es diferente. De hecho, existen algunos municipios que te pueden cobrar por otras razones de impuestos. El predial, la luz, a lo mejor el mismo municipio es el que te cobra por el agua. Entonces, tienes que saber cuánto vas a pagar de impuestos por cada uno de las diferentes de impuestos y si es federal o local. Porque eso te va a servir para hacer tu presupuesto como empresario. Dentro de estos parámetros, quiero comentarles sobre otros. Ya comenté sobre los beneficios de sociedades. En algunos países también el impuesto sobre la renta también incluye a las sociedades. Existe otra serie de impuestos. Como tal, los impuestos sobre los capitales. ¿A qué nos referimos? Ya de cierta forma los comenté. Los impuestos sobre los capitales, y me voy a permitir leer, en algunas legislaciones se gravan los capitales emergentes,
de la suma total del patrimonio de las personas físicas. En otras se incluyen también los de las personas morales o jurídicas. Por lo general, es un impuesto que obedece más a fines de fiscalización de la titularidad del patrimonio que a un interés de recaudación. ¿A qué nos referimos con esto de capitales? El mismo sentido. Los capitales que se generan como tal, el flujo de capital que se está generando, yo, gobierno, quiero saber cómo se está generando. Entonces, es una forma en que el gobierno te mantiene controlado qué tipo de ingreso estás teniendo como tal. Y por eso, en algunos países existe este impuesto, denominado para capitales. ¿Qué otro impuesto existe? Y recuerden, es diferente en cada uno de los países. A lo mejor en un país sí existe, a lo mejor en otro no. A lo mejor en un estado dentro de ese país sí existe y a lo mejor en otro no. Otro impuesto importante es al activo. ¿A qué nos referimos al activo? En algunos países se cobra un impuesto en donde se grava qué cantidad de activos físicos, inmuebles o muebles tienes para tu función empresarial. Si tú tienes un edificio, si tienes una casa, si tienes autos como tal, lo que hacen es que te dicen cuánto tienes como inmuebles y te lo graban. Por decir, un ejemplo es en México. En México se cobra un impuesto sobre los activos, pero esto es de una forma especial. Se revisa qué cantidad de impuestos sobre la renta tienes, se revisa qué cantidad de activos tienes y si el valor de los activos es mayor a lo que estás pagando en ISR, entonces hay una compensación fiscal. Si no, entonces tendrás que pagar por el valor de tus activos. Podrá ser una tasa baja, pero es muy importante, porque a lo mejor tú, empresario que estás buscando ingresar al mercado mexicano, pues ya no solo te estoy cobrando por el impuesto sobre la renta, ya no solo te estoy cobrando por ser extranjero y tus utilidades, sino también te voy a cobrar por los inmuebles, por los activos que tengas establecidos en el país. Entonces, a lo mejor esa parte ya para ti te significan más costos. Y en ese caso, a lo mejor México ya no es atractivo para ti. Entonces, ese es otro impuesto que existe normalmente en algunos de nuestros países. Otro impuesto que también existe es las transmisiones patrimoniales. ¿Cuántas veces hemos oído que una persona le hereda a otra, a su hijo, a su esposa, o bien existen transmisiones patrimoniales por vía donación? Aquellas personas ricas que lo que buscan es la beneficencia pública y donan algún producto o algún inmueble a otro, pues están transmitiendo su patrimonio. A mí me pertenecía, ahora lo estoy dando a otra persona. Entonces, también en algunos de nuestros países la transmisión patrimonial te genera un impuesto. Existen de dos tipos, me voy a permitir leerlos. Aquellos que gravan las transmisiones en las que intervienen bienes sujetos a derechos reales y otros actos jurídicos documentados. La segunda, aquellos en que se producen transmisiones hereditarias y vía donación cuando todavía estás vivo. Dependiendo de cada una de las legislaciones, será el monto que vas a pagar por cada uno de ellos. Ahora bien, ejemplifico cada una de ellas. Aquellos que gravan los bienes sujetos a derechos reales. Si yo digo, bueno, hoy este inmueble, esta casa es mía, la voy a dar, la voy a transmitir a otra persona, le voy a dar el derecho, el bien a otra persona, solamente por esa transacción comercial me está significando que voy a pagar un impuesto. Normalmente es bajo, este impuesto normalmente es bajo, pero lo que buscan es de que tú digas, estoy haciendo una transacción comercial y por eso
voy a tener que pagar un impuesto. Estoy teniendo una utilidad por este movimiento. En el otro caso, los hereditarios. Cuando tú recibes el dinero por la muerte de alguien, también tiene que pagar un impuesto. Si recuerdan, tú tienes como persona física que hacer un testamento. En este testamento vas a indicar a quién le toca a cada quien. Y dentro de eso, las personas que van a recibir estos bienes, dinero, inmuebles, muebles, solamente por esta actividad también van a tener que pagar un impuesto. O en el otro caso, cuando yo quiero donar libremente, yo todavía en vida, quiero donar a alguna benefactoría, a una institución educativa, algo, alguna maquinaria, muebles, algún auto de transporte. Cuando yo voy a hacer esa donación, muchos de nosotros consideramos que lo que estamos haciendo es reducirnos nuestros impuestos. Pero es importante decir que obviamente ya no estás pagando un impuesto por el activo que tenías, pero sí también te van a, en algún momento, en algunas legislaciones, te van a pedir que pagues algún tipo de impuesto, simplemente por ese movimiento. O tú como benefactor que estás recibiendo, si está registrado de que puedes recibir donaciones, no pagas impuestos. Pero si tú recibes una donación y el gobierno no te había autorizado a que recibieras donaciones, entonces sí, en ese caso, tendrías que estar pagando un impuesto. Ahora bien, nuestra siguiente actividad es, van a ingresar a una página de internet, misma que les vamos a enseñar a continuación. Esta página de internet lo que va a hacer es desplegarte una página de Excel en donde vas a poder ver el comparativo de ingresos y las tasas máximas de impuesto sobre la renta o los impuestos sobre beneficios de sociedades que existen en la mayoría de los países del mundo. Y así podrás ver si ese país o tal país lo que busca beneficiar son a las sociedades o si lo que busca beneficiar es a la persona individual como renta. En esta última parte de esta sesión quisiera comentar algunos otros impuestos que también nosotros podemos reconocer fácilmente. Uno de estos impuestos es el IVA, el impuesto al valor añadido o agregado. ¿Qué busca este impuesto? Que dentro de nuestro proceso productivo, en cada una de sus fases, habrá un impuesto que cobrar. Y al final, el consumidor final será quien pagará el total de estos impuestos. Voy a permitirme leer alguna definición del mismo. Este impuesto pretende gravar únicamente el valor que se añade en el proceso económico. Así, las compras de materiales y de servicios ya vienen cargadas con un mismo impuesto,
que se podrá deducir al final del mismo periodo. De esta manera, cada empresario únicamente ingresa el diferencial entre los impuestos facturados hacia el cliente y los compensa contra las compras que tiene con sus proveedores. ¿Qué significa esto? Nosotros como empresarios, en el momento de comprar algún producto a nuestro proveedor, le pagamos un impuesto. Impuesto al IVA. Este IVA se lo queda nuestro proveedor, nosotros lo registramos como que ya pagamos este IVA. Después, cuando terminamos nuestro producto o nuestro servicio, en el momento de facturarle a nuestro cliente, le haremos el desglose y le diremos, de IVA es tanto. El cliente pagará el monto por ese IVA. Al final de nuestro periodo contable, ¿qué hacemos? Obviamente nosotros retuvimos este impuesto. Nuestro proveedor retuvo nuestra parte proporcional del impuesto. Entonces yo le diré a la Secretaría de Hacienda, al Ministerio de Finanzas, yo he pagado tanto de IVA y he recibido tanto de IVA. Haré una compensación y si he pagado más IVA, podré compensarlo. ¿Qué significa esto? Que yo le podré decir al gobierno, he pagado más en impuesto de lo que he recibido. Impuesto al valor agregado, acuérdense. Y podré solicitarle la devolución de lo que he pagado en su momento. Por el otro lado, si yo cobré más IVA por mis ventas que lo que pagué a mis proveedores, entonces tendré un IVA por pagar. Esto significa que esa diferencial que haya entre lo que yo le pagué a mis proveedores y lo que le cobré a mis clientes, o que le estoy reteniendo a mis clientes, tendré que pagárselo al gobierno. En este caso, lo llamamos un IVA por pagar, porque es mi obligación como empresario que estoy haciendo la venta final de este producto o servicio, retener este impuesto, que el que realmente lo está pagando es mi cliente. Yo se lo estoy reteniendo y yo le digo al gobierno, tengo una cantidad mayor de IVA que te tengo que dar a ti, gobierno. Entonces tenemos estas dos situaciones. No siempre nosotros como empresarios vamos a tener un IVA por pagar. En algunos momentos de nuestro flujo de efectivo o en algunos meses muy en específico, a lo mejor yo compré más y no vendí tanto. Eso significa de que tuve mucho IVA pagado y no recibí tanto IVA. Entonces en ese momento yo le digo, gobierno, secretaría, es muy importante que te indique que tengo un IVA mayor que he pagado. Devuélveme parte de ese IVA. En algunas legislaciones el gobierno te dice, tú pagaste más por este impuesto, adelante, te lo puedo bonificar, te lo puedo regresar en dinero. En algunas otras legislaciones lo que se hace es un corte de caja hasta el final del año. Durante el año tuviste en algunos momentos saldo a favor, en algunos momentos tuviste saldo en contra. Lo único que te dice el gobierno, al final del año hacemos cuentas. Si todavía hay un IVA que yo te tuviera que regresar, se te regresa. Si no, queda bonificado. En algunas otras legislaciones también existe la posibilidad de que si el gobierno me está quedando a deber este impuesto que pagué proporcionalmente más, o que retuve más, o que me retuvieron más, entonces me dicen, es acumulable para tu siguiente ciclo contable, o sea, para tu siguiente año. Entonces, ahí lo podría bonificar. Existen otras legislaciones
a nivel internacional que lo que te dicen es, tú que tienes un impuesto que yo gobierno te lo tengo que regresar porque hiciste más pagos de lo normal, de lo debido, lo que vamos a hacer es que por otro concepto de impuesto, puede ser el ISR, el impuesto sobre la renta, o cualquiera de los otros conceptos, te lo voy a bonificar. Entonces, si por ISR me debías una cantidad y yo por impuesto al valor agregado te debía una cantidad, entonces vamos a trasladarlo para que tengas menos ISR que pagar. Entonces, recapitulo, y es muy importante que quede en conciencia. Cada una de nuestras legislaciones es diferente. En países como los latinoamericanos, la mayoría de ellos existe un impuesto al valor agregado, que lo cobra la federación, que lo cobra la república, que lo cobra el Estado. Y hay otros países que a lo mejor no tienen este valor añadido, como se llama este impuesto, sino que lo cobra el Estado, el municipio. Entonces, el gobierno federal no lo cobra, como puede ser el caso de Estados Unidos. Si ustedes conocen un poquito, si alguna vez han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, en Estados Unidos este IVA, este impuesto federal, no se cobra, pero sí en cada uno de los estados. En cada uno de los estados aparte existe una tasa de gravación diferente, un impuesto al valor añadido diferente. Entonces, tú tienes que ver si compras un producto en dado lugar o en otro estado en Estados Unidos. Y existen, aparte, tú si estás yendo para allá o estás trayendo algún producto, de que te rebonifiquen el impuesto. ¿Qué significa esto? Que este impuesto, en el momento que se dedica al comercio exterior, que se dedica que es a la exportación, o tú cuando sacas un producto, ¿qué te dicen? Te regresamos el impuesto. Y es una medida en que aumentas las compras, el volumen de compras de ese estado en específico. Entonces recuerda, es muy importante que analices cada una de estas variables. Este impuesto al valor agregado o añadido, como también se le conoce, varía en cada uno de nuestros países. Y en algunos casos varía en cada uno de los estados. En Estados Unidos es el impuesto del Estado. No hay un impuesto al valor agregado, existe este impuesto del Estado, diferente cada uno. Es muy importante dentro de tu planeación financiera. ¿Qué otro impuesto podemos considerar? En algunos países también tenemos un impuesto sobre la nómina. Este impuesto sobre la nómina lo que busca gravar a ti como empresario es que si tienes tantos empleados, se te va a cobrar un impuesto específico por el número de empleados que tienes. Bueno, no por el número de empleados, sino por el total de sueldos y salarios que estás erogando en cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Que tú al final de un periodo que te indicará el gobierno, te dirán, por estar dando trabajo, también te voy a cobrar un impuesto sobre tu nómina, sobre el valor de tu nómina. Entonces, es muy importante que también lo tengas presente. Tú empresario que vas a iniciar un negocio, porque muchos de estos, como puede ser el impuesto sobre la nómina, no en todos los estados te los cobran, no todos los países te lo cobran. Y por decir en el caso, en México, no todos los estados de la República te cobran un impuesto sobre nóminas. Si vas a emprender un nuevo negocio, es muy importante que sepas dónde vas a abrir ese negocio. Ya viste que no solo es importante para tu acta constitutiva, decir, me doy de alta en Distrito Federal, sino también toda la serie de impuestos que te involucra estar en ese estado. Tanto los impuestos que tienes como los beneficios fiscales que puedes tener. Puede existir algunos estados dentro de un país
algunos municipios, algunos ayuntamientos que te den beneficios fiscales. Estos beneficios fiscales te van a ayudar en tu planeación total. Tómalos siempre en cuenta. Por último, quiero mencionar 2 impuestos más muy importantes para ti como empresario. El primero es al comercio exterior. Importaciones, exportaciones de productos o de servicios. En este mundo globalizado, cada vez oímos más que existen tratados de libre comercio, acuerdos complementarios. ¿Y qué buscan estos acuerdos? Es reducir los aranceles, que un arancel al final es un impuesto que te cobran por tu actividad de importar o de exportar un producto. Tradicionalmente los países, para apoyarte a la exportación, no te cobra tu país local una tasa por exportar. Tradicionalmente hay algunos productos, hay algunos servicios que por que tú los lleves a otro país, tu país de origen te cobra algún impuesto, algún arancel. Ya casi no. Más bien, vienen viceversa. Los impuestos a la importación. Cuando tú, empresario, traes a tu país algún producto o algún servicio. En este caso, existen diferentes tasas de impuestos, diferentes tasas que te indica el gobierno y que te dice, por este producto se va a pagar tanto para que pueda entrar a nuestro país. En este caso, es muy importante que digas y que sepas cuál es la tasa por cada uno de tus productos o servicios. Si tu producto es un producto que lo está buscando defender tu mercado local, por decir, maíz. Sabemos de que en nuestros países, México, Centroamérica, son grandes productores de maíz, pero también sabemos de que de Estados Unidos existe un gran cultivo de maíz y que su maíz, aunque es en características inferior al nuestro, es más barato, por todos los apoyos gubernamentales que tienen en Estados Unidos. Lógicamente, nosotros vamos a intentar importar maíz que es más barato en algún momento dado. Y si nosotros, como país, queremos defender a nuestro productor nacional, ¿qué va a hacer el gobierno? Poner una tasa de impuesto, un arancel alto a la importación, al acceso de este maíz a nuestro país. ¿Para qué? Para que a su vez se proteja y sean menos los que intenten importar este producto. Entonces, siempre debemos de tener consciente esto. El comercio exterior cada vez es más importante en nuestros países. Nuestros países, nuestros gobernantes, lo que buscan es defender a nuestros productores locales. Algunas veces se podrá, algunas veces no. Algunas veces es más fácil traer un producto del extranjero que hacerlo en nuestro propio país. Para eso se crean estos impuestos al comercio exterior, a las actividades de importación y exportación. Por último, en muchos de nuestros países también existe algo que llamamos impuestos especiales. Pueden tener diferentes nombres, diferentes acepciones. Lo que te busca es gravarte en alguna actividad o por generar algún producto en específico. ¿A qué me refiero con esto? Un impuesto especial es, por decir, el que se grava a las bebidas alcohólicas. Sí, en muchos de nuestros países lo que se buscó incentivar, o más bien desincentivar, es que no se consumiera tanto alcohol. En algunos poblados, en algunas grandes ciudades, cuando se vio de que el consumo del alcohol estaba siendo dañino para nuestra sociedad, ¿qué dicen los gobiernos? ¿O qué puede decir el gobierno del Estado o de la República? Vamos a poner un impuesto a ese producto. Entonces, uno de los principales impuestos que existen
especiales que se han creado en los últimos años. Uno es al alcohol y otro es al tabaco. No solo en América, sino también en Europa. Nosotros conocemos casos en donde existen países que no se permite la publicidad de bebidas alcohólicas ni de tabaco en esos países. Tú como empresario, de entrada sabes que si quieres vender ese producto, a lo mejor no vas a poder hacer publicidad masiva. Y segundo, si vas a intentar vender este producto, lo que significa es que en vez de que te cobren un 10 o un 15% a lo mejor de impuesto al valor agregado, te van a cobrar un 20, un 25%. Entonces va a ser más difícil que el consumidor, que tu cliente quiera adquirir tu producto, porque es más caro. Obviamente, en cada uno de nuestras necesidades, como personas individuales, sabemos si compramos o no esto. Pero siempre habrá la posibilidad de que a través de un impuesto especial tu demanda sea menor. Y ya no todos tus clientes que habías dicho que eran potenciales pudieran comprar tu producto. Entonces, para concluir este punto sobre los diferentes impuestos, tenemos que considerar que no solo pagamos unos grandes impuestos generales, que existe una misma tasa para todos los impuestos, o que existe un solo impuesto que hay que pagar. Como podemos ver, existen diferentes impuestos que te gravan para diferentes actividades, tanto tus actividades empresariales, como tus utilidades, como tu producto final. En este caso, tú tienes que hacer todo un análisis de qué impuestos vas a pagar. Si tu materia prima principalmente es de importación, sabes de que ya te va a llegar más caro el producto. Si sabes que estás en una industria favorecida, sabes de que tu impuesto sobre la renta va a ser menor. No te vayas con la finta de que todos pagamos el mismo impuesto y en todas las actividades empresariales y para todos los productos. Cada situación es diferente, no solo entre nuestros países, sino también dentro de tu país, dentro de tus regiones, dentro de tu estado, dentro de tu municipio, dentro de tu ayuntamiento, puede llegar a cambiar tu tasa impositiva a pagar. Eso es muy importante. Y en nuestra última lámina para esta sesión, solamente quería comentar algunos puntos finales de nuestra planeación fiscal. Primero ya les comenté que es muy importante tener un fiscalista cerca de nosotros, aquel conocedor de la ley que sabe en dónde puede encontrar un beneficio para nosotros dentro de esas grandes leyes, dentro de esos códigos, dentro de esos reglamentos que nos obligan a pagar impuestos. Pero no solo eso, no solo buscar el asesoramiento de este fiscalista, también acércate a tu Secretaría de Hacienda, también acércate a tu dependencia de finanzas del gobierno, a ese ministerio. Muchas veces hay cuestiones, hay tips, hay anécdotas, hay libros, hay folletos que te pueden ayudar primero a decidir qué tipo de comerciante quieres ser. Después, ¿cómo puedes iniciar tu empresa? ¿Qué beneficios puedes tener por empezar una empresa como pequeña o mediana? ¿Qué beneficios puedes tener si estás comprando mucho y a lo mejor todavía no estás vendiendo los volúmenes que querías? Acércate a tu Secretaría de Hacienda, a tu Ministerio de Hacienda, tu Ministerio de Finanzas, como se llama en tu país, para conocer qué bondades tiene el régimen fiscal. Claro, son impuestos. Los impuestos, como dice la palabra, nos los impusieron, no los pagamos porque queremos, pero tiene sus beneficios en algunos países. Otro punto que quisiera tocar sobre la planeación fiscal. Muchas veces en nuestros países, al momento de invertir en alguna industria,
o en algún producto, o en tecnología, o en conocimiento, hay desregulaciones fiscales. ¿Qué llamamos? Que no se cobran impuestos por estas actividades. O que tenemos un tiempo de prórroga para poderlo pagar. O que va a haber un tiempo en que no vamos a pagar estos impuestos, a lo mejor durante los 2 primeros años, durante los primeros 5 años de nuestra actividad. Aquí siempre será importante que conozcamos qué actividades industriales y productivas nuestro país está buscando incentivar. Si se incentivan actividades tecnológicas de cómputo, seguramente va a haber algún beneficio fiscal si empieza una empresa de cómputo. Si lo que se busca es incentivar la agricultura, como hemos visto en muchos de nuestros países, se va a buscar incentivar de alguna manera fiscal esas actividades. Entonces, hay que buscar esas actividades de inversión que tú como empresario haces y que te pueden beneficiar y que a lo mejor ni sabías que existían. Acércate también a tus cámaras empresariales. Ellos también conocen cuáles son los puntos débiles y fuertes de la legislación fiscal. Y ellos te podrán ayudar, te podrán asesorar en estas materias. Otro punto que tienes que considerar en tu gran planeación fiscal es los créditos fiscales o el crédito a favor que tienes. Como comentaba en el caso del impuesto al valor añadido o agregado, en muchos casos el gobierno te puede regresar, bonificar alguna cantidad del impuesto que pagaste, que a lo mejor pagaste en excedente, o que por algún cambio de la ley que no te enteraste también te puede bonificar. O en algunos casos de que tú debes algún tipo de impuesto y que la ley lo que te permite es, en vez de que lo pagues cada mes, como podría ser en algunos lugares, que te dé la oportunidad de pagarlo hasta el final del año y no inmediatamente. Conocer estas cuestiones sobre los créditos fiscales y sobre el uso del dinero de tipo fiscal es muy importante. Porque en esos casos, si tú tienes la oportunidad de integrar este impuesto hacia tu flujo de efectivo, porque te están dando más tiempo para poderlo pagar, ahí sí podrías utilizarlo de una forma adecuada y muy conveniente para tu caso. Y por último, en algunos de nuestros países también reinvertir en las utilidades es importante. Cuando uno obtiene utilidades del ejercicio fiscal y lo que hacemos es reinvertir en nuestra empresa ese ingreso, en muchos de nuestros países no existe un impuesto por hacer eso. Libremente podemos reinvertir esta utilidad que tuvimos en nuestra empresa. ¿Qué nos va a permitir reinvertir en nuestra empresa? Poder tener mayores activos, mayores recursos económicos, tener más trabajadores, poder comprar una nueva planta, aquella nueva maquinaria que está en boga. Y sabemos de que ese dinero, que si se lo destináramos a nuestro accionista, el accionista va a tener que pagar dinero por ese dinero, va a tener que pagar un impuesto. Si yo decido que se reinvierta a la empresa, no va a haber ese pago de ese impuesto. A mí me conviene como empresario, claro. Si yo reinvierto en mi empresa, ¿qué va a significar? Que lo que estoy buscando es crecer. El crecimiento me va a significar mayores utilidades. En cambio, si yo me comporto de forma egoísta con la empresa y digo, todo lo que me da la empresa en acciones, en ganancia accionaria, me lo quedo, en muchos de nuestros países el accionista tiene que pagar un impuesto por recibir el dinero que está generando la empresa. En algunos no, pero sí para todos, el reinvertir en la empresa te va a significar que no en todos los casos vas a tener que pagar un impuesto. Con esto quiero concluir esta sección sobre los impuestos.